presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio Múgica, desde 2009 es la voz con más eco cuando hay que hablar de machismo y todo lo que tenga que ver con la discriminación de los grupos vulnerables en México. El licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Ibero ganó su silla en este despacho tras 30 años de participar en organizaciones civiles y su paso por distintas instancias defensoras de los derechos humanos. Sí. ¿Puedo pasar? Pasa. ¿Cómo está, Ricardo? Bien, gracias. Gracias por recibirnos en tu despacho del CONAPRED. Oh, qué gusto recibirte. Oye, pues es que, ¿sabes qué? Tengo que confesarte, antes que otra cosa, que las últimas veces que he escuchado hablar más del CONAPRED en Twitter ha sido a través del hashtag CONAPRED, que de alguna manera quieren invocar como un superhéroe, a veces en broma, a veces en casos alarmantes, pero ¿qué es realmente el CONAPRED? Mira, es una institución, es la institución que existe en el gobierno federal, pero que se articula con todas las instituciones del Estado, los estados, los poderes, solo para prevenir la discriminación, lo cual es enorme porque es para eliminar machismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, clasismo, de las políticas públicas y también del trato entre los particulares en el país. Y eso está en todos los ámbitos. Está en las escuelas, está en la calle, está en los establecimientos mercantiles, está en las redes sociales, está en todos lados. Oye, ¿qué tipo de discriminaciones existen o tienen ustedes registradas? Mira, son las mismas que están definidas un poco por todo el mundo. La discriminación por color de la piel, por apariencia de las personas, por la edad de las personas, la religión, la opinión, la orientación sexual, el sexo, ser hombre o mujer, por casi cualquier condición. Nuestra ley en México es súper amplia, te dice por una gran cantidad de categorías y por cualquier otra, dice. Eso no dice en otros países, pero aquí es casi por cualquier otra, pero que te limite el ejercer derechos. Que por un maltrato que tú sufres por cualquier condición de esas no puedas ejercer derechos o libertades. Seas tratado desigual en los servicios públicos. Tiene una afectación directa para ti como persona. Ricardo, ¿y cuál es la discriminación más recurrente? Mira, yo creo que hay muchas. Yo te diría, por ejemplo, creo que la que sigue estando en todos los espacios públicos y privados, dentro del hogar hasta todos los espacios de decisiones públicas, es la discriminación de género. Las mujeres están en una situación de desventaja pese a tantas leyes, pese a tantos cambios, pese a presupuestos. Pese a que ahora en la política ya tienen que tener la mitad de género femenino sentado en las cámaras. Bueno, en las candidaturas, ¿no? Sí, en las boletas. En las boletas electorales. Que yo creo que no van a llegar a sentarse en la Cámara la mitad y la mitad, pero en las boletas ya van a estar solo en las federales. Pero con todo y eso, siguen discriminando. Con todo y eso, yo creo que la discriminación hacia las mujeres es la más prevalente. Luego está la discriminación quizá más normalizada, que es la discriminación a los indígenas. No, estamos en un país en donde no le asombra ni le asusta que el 92% de los indígenas sean pobres. Oye, una supervista, Ricardo, ¿no? Pareciera que de aquí hasta donde llega nuestra vista, que es casi hasta Santa Fe y esa zona de la ciudad, todo fuera arbolado. Todo fuera, sí. Esto da una muy buena imagen de lo que es la ciudad, lo que debería de ser, ¿no? En términos de verde, de claridad. Es una oficina maravillosa, la verdad. Y además por lo que encierra, por la historia de Gilberto Rincón Gallardo aquí trabajando. Que me platicabas que estuvo, además, hasta durante todo el tiempo que duró el CONAPRED. Sí, él fundó el CONAPRED en junio del 2003 y fue su presidente hasta que murió en agosto del 2008. Y realmente yo creo que toda su historia de lucha social, de su perspectiva política de igualdad, la plantó muy bien aquí en el... Esta era su oficina, esta misma en la que tú te encuentras. Oye, Ricardo, ¿tú sabes alburear? Sí. Te lo pregunto porque precisamente los mexicanos somos albureros, manejamos mucho la picardía, el doble sentido, en algunas regiones hasta muy mal hablados. Pero ¿en qué momento se cruza la frontera del chiste y cae en la discriminación? Mira, la ley no nos impide nunca ni nos limita a hacer chistes, a hacer burlas, a ironizar, ¿no? A alburear. Eso no está prohibido legalmente
por ningún lado. Lo que está prohibido es que lo que haces tenga un efecto discriminatorio. Lo que haces sean burlas, expresiones, sea la cabeza, el titular de un periódico, sea el contenido de una ley, tenga un efecto que limite los derechos de un grupo de población a través de reproducir estereotipos, a través de humillar a las personas, a través de ponerles claros obstáculos. Ahora, eso siempre depende, o muchas veces depende de la visión de cada uno. Todos somos subjetivos también. Entonces, para ti puede ser una cosa totalmente normal, para mí puede ser una humillación, o al revés, incluso el mismo caso, ¿no? Nos ha costado trabajo, pero yo recuerdo que por ahí de los 90 México le dijo a la ONU que en este país no había discriminación. Todavía hasta el 96 fue el último examen. Que había aquí pobreza, había otros problemas de desigualdad, pero de discriminación no había. Porque estaba siempre ligado discriminación a lo racial y entonces a la existencia de personas negras, ¿no? Y en México se asumía que no existían. Eso es un problema de Estados Unidos y de África, de Sudáfrica, pero eso no es un problema de México. Bueno, primero sí existen, ¿no? Ahí vemos una seña de lo que son la cultura afromexicana. Ah, qué interesante. ¿Qué tenemos por acá atrás? Cuéntanos la historia. Mira, es una máscara hecha en Oaxaca, en unas comunidades de la costa de Oaxaca. En Oaxaca y en el Pacífico llegaron, bueno, también al Golfo de México, llegaron más de 200,000 personas víctimas del tráfico de esclavos durante la colonia, ¿no? Se quedaron en México, no se fueron a ningún otro lado, no desaparecieron. La mayoría hizo procesos de mestizaje con los indígenas y los europeos, pero seguimos teniendo más de 400 comunidades de afromexicanos. ¿Cómo fue que te hiciste de este objeto? ¿Te lo regalaron, lo compraste, lo regateaste? Me lo regaló ni siquiera pude regatearlo, me lo regaló el líder de una organización de allá que se llama Época, que promueve la visibilidad de la población afromexicana. Qué interesante. Y por allá tenemos como una fotografía blanco y negro. ¿Quién está retratado ahí? Allá está Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Él fue arzobispo de San Salvador. Digamos, es un precursor de los derechos humanos en la época más dura de las dictaduras centroamericanas, ¿no? Fue asesinado por el ejército y que después además hizo una matanza grande en el momento de su funeral. Y es, yo creo que, un símbolo de lo que se busca cuando se relaciona la ciudadanía con el poder. Que el poder sirva no solo para respetar a la sociedad, sino que el poder sirva para que la sociedad pueda tener todos los mecanismos para desarrollarse, ¿no? Me gusta por eso el nombre de tu programa, ¿no? Los despachos del poder. Todo lo que despache el poder tiene que servir para la ciudadanía, no para los que detentan el poder. Oye, Ricardo, ¿y en qué se resolvió aquel famoso grito que hubo en el partido de la selección nacional jugando en el pasado Mundial de Brasil? No se resolvió nada, ¿no? CONAPRED no iba ahí, no entró para tratar de decirle a la tribuna no grites, ni para tratar de decirle a la federación prohíbe el grito. Yo creo que más bien nosotros acompañamos la postura de la FIFA. La FIFA acaba de decir muy recientemente, el presidente mundial, que racismo y discriminación es el problema más grande que hoy día tiene el fútbol a nivel mundial, ¿no? No dice ni siquiera ningún tema deportivo, es racismo y discriminación. Por la agresión que puede generar entre los grupos sociales. El fútbol desata pasión, es algo que vincula a las personas, a los grupos. Acabamos de ver 20 muertos en Egipto afuera de un partido, entre hinchas de un equipo y otro. Los costos del racismo y la discriminación en el fútbol siempre los paga la tribuna. No lo pagan los equipos, no lo pagan los jugadores, lo paga la gente más vulnerable. Como en todos lados, ¿eh? En la política y en la economía siempre son los grupos más vulnerables. Una cosa bien interesante del grito es que hubo una enorme reflexión del tema. 170 artículos de opinión. 170. Recopilamos nosotros, sí. Donde articulistas, comentaristas. Y solo artículos de opinión, habrá que ver las notas que se generaron. Miles de notas, ¿no? Donde se retrató hasta que la FIFA había presentado una queja contra México, pero 170 personas que se ponen a reflexionar desde sus distintos espacios sociales sobre el tema, que argumentan a favor, argumentan en contra, contraargumentan, revisan los argumentos. Eso me parece, como ejercicio cultural, fue muy bueno. Por ningún otro tema yo he visto, ni por las reformas en México, ni por las elecciones, por un asunto en particular, ¿no? Que puede haber
temas, procesos grandes, un tema en particular en donde tanta gente haya escrito y argumentado. Eso es un buen signo del debate cultural, le tenemos que entrar. La discriminación supone el cambio cultural más que las leyes. Oye, te he escuchado hablar de la discriminación o multidiscriminación. ¿A qué se refiere este término? A personas que viven una afectación, un maltrato, un rechazo por distintas condiciones. O sea, que se van sumando una con otra. Ser migrante, por ejemplo, pero además ser un migrante hondureño negro, ¿no? Claro. Entonces la gente no trata igual a un migrante extranjero que a un migrante negro, ¿no? No tratan igual a una mujer que a una mujer lesbiana, ¿no? No se trata igual a un hombre pobre, homosexual, que a un hombre pobre a un hombre homosexual con recursos. De ninguna manera se trata igual, ¿no? Tenemos factores que cuando se suman en las personas producen una afectación muy grande. Mujeres indígenas con discapacidad. Son miles en el país, miles, que tienen incluso un olvido de parte de las instituciones que atienden mujeres, que atienden indígenas, que atienden discapacidad. Oye, y desde este escritorio, el CONAPRED tiene la autoridad para poder sancionar actos de discriminación. Mira, la ley nos da un mandato súper amplio. Podemos trabajar en modificación de leyes, podemos en opinión de las iniciativas que hay, podemos trabajar en coordinación, en colaboración con instituciones de todo tipo, iglesias, clubes deportivos, medios de comunicación, municipios de todo tipo. Y podemos también recibir casos, conocer casos de discriminación, en donde ahora ya la ley nos da la posibilidad de hacer lo que llamamos resoluciones que son obligatorias. Uh-huh. ¿No? Si tú... ¿A partir de cuándo? Perdón, a partir del año pasado. Okay. Entonces reciente. Es reciente. 2014. La ley original es de 2003 y apenas en 2014 inauguramos esta atribución de una reforma de ley, ¿no? Entonces podemos hacerlo con autoridades federales y también con particulares. ¿Y en qué consiste? En que cuando se determina que hay un acto de discriminación se buscan dos cosas. Que se repare el daño causado, ¿no? Fuiste expulsado de la escuela por tener una enfermedad o no fuiste aceptado en tu trabajo por tener VIH, o te niegan un servicio por pertenecer a una comunidad indígena, que se repare el daño y que se evite la repetición de los hechos. ¿Cómo le hacemos los ciudadanos de a pie para levantar esa queja? Pues la levantan todos los días aquí muchísimos ciudadanos vía internet, vía teléfono, presencialmente en las instalaciones, a veces avisando en redes sociales. Y hay ¿Se muchas necesita algo para levantar este tipo de quejas? No, en realidad no. En realidad ni siquiera conocer la ley tal cual, porque la mayoría de las personas que acuden al CONAPRED no vienen con un caso de discriminación hecho, en donde dicen, por tales condiciones se me violó tal... No, dicen, yo tengo un problema, ¿no? Una afectación y creo que hay discriminación. Entonces nosotros valoramos, ayudamos incluso a hacer todo el trámite legal, a elaborar la queja, a actuar como un mediador con el responsable, pero un mediador que es defensor también. Ricardo, muchísimas gracias por recibirnos para los despachos del poder aquí. Muchas gracias a ti. Muy bienvenido siempre. Gracias.